hace cerca de 2 meses hubo un incendio aquí en Juárez, en un espacio, ¿no? Y fue pues, mundialmente escuchado. Y acompañar a las víctimas de este incendio, a las familias, a los hijos de las personas que murieron, ¿no? Pues sí, fue un momento muy crítico descubrir. Pues empieza por decir un poquito, Ale, de tu vida, casada, soltera, ¿qué te dedicas? ¿De dónde eres? Bueno, pues soy de Ciudad Juárez, mi familia es de Ciudad Juárez. Estoy casada, recién casada, apenas voy a cumplir 1 año de matrimonio, muy contenta. Y bueno, yo estudié Derecho, soy abogada, estudié y dejé inconclusa una maestría en Teología. Y ahorita actualmente soy estudiante de la maestría en Migración Internacional. Eh, pues en eso sigo como preparándome. Y bueno, ¿a qué me dedico? Pues trabajo en una obra de la Compañía de Jesús. Trabajo con los jesuitas en una obra especializada de atención a migrantes. La obra se llama Servicio Jesuita a Refugiados y es una obra que nació hace más de 40 años con la intención de brindar ayuda, ayuda material, pero también ayuda espiritual a las personas que huyen de la guerra en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es donde trabajo. Tengo un equipo muy bello de personas súper comprometidas con la fe, súper comprometidas con su acción social y muy, o sea, excelentes profesionistas además. Que, bueno, pues este es mi equipo que me acompaña y que me ayuda a hacer, pues, este trabajo, ¿no? Con la gente migrante aquí en nuestra ciudad, que es un tema, pues, sumamente complejo, sumamente doloroso, pero también muy bello, ¿no? O sea, como acompañar a las personas siempre, siempre, siempre es un regalo. Entonces, ¿Cuánto pues eso. tienes trabajando con los migrantes ya? Bueno, con población migrante tengo 4 años trabajando, pero aquí en el JRS 2 años. Realmente hace 2 años es que llega la organización acá a Ciudad Juárez y bueno, desde entonces estamos aquí acompañando. ¿Es relacionado con la Casa del Migrante, Ale? No, 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 no. Realmente nosotros somos, la Casa del Migrante como tal es un albergue. Sin embargo, nosotros somos una asociación civil que lo que hace pues es brindar atención directa a las personas. Nosotros no tenemos nada que ver con ningún albergue, ¿no? Trabajamos en colaboración, pero pues somos distintos. Ok. ¿Y qué es lo que haces tú específicamente? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, pues a mí me toca acompañar al equipo desde la coordinación. Mi trabajo es ser la responsable de la oficina en Ciudad Juárez. Y bueno, entre mis trabajos son temas más como de escritorio, como más de logística, administrativos, de crear las condiciones para que justo mis compañeros puedan llegar a las personas y poder dar como la atención primaria, ¿no? Entonces ahora me toca liderar esta oficina. Wow. ¿Cuántos migrantes hay ahorita, Ale? Híjole, la pregunta más difícil que todo el mundo nos hace, pero bueno, se estima que cifras negras y cifras raciales, se estima que hay cerca de 10,000 migrantes en la ciudad. Albergados para el mes de abril, que fue un mes como muy bajo en temas de alojamiento en albergues, se tenían cerca de 2,000 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, ¿no? Niños y niñas. Pero recientemente algo que ha sucedido en la ciudad es que ha incrementado la tendencia de las personas de quedarse fuera de espacios de albergue, ¿no? De rentar por ellos mismos o incluso de vivir en las calles. Eso no nos permite como tener cifras oficiales o más certeras de la cantidad de personas que llegan. Pero la realidad es que como llegan, pues se van. Entonces es como un flujo súper constante. ¿Cómo es que decidiste llegar a trabajar en eso? ¿Qué te llevó a querer trabajar para los migrantes? Porque ya está una maestría, estás estudiando en migración. Sí, hubo un tiempo que me tocó tener una experiencia de misión en Cuba
Y ahí creo que fue una experiencia fundante para mí, que me permitió ir como tomando esas pequeñas decisiones, ir escuchando la voz de Dios y decir, es que a esto me estás invitando, ¿no? Y allá en Cuba, por ejemplo, me tocaba ir como a los pueblitos pesqueros así súper recónditos. Y recuerdo que un día llegué a un pueblito y la novedad del pueblo era que se acababa de ir una barca que ellos acababan de hacer con 14 personas, entre ellas un niño de 12 años. Y recuerdo como el impacto que fue para la gente, eh, como ir velando, ir viendo que sus familiares llegaran, que no murieran en el mar. Y yo digo, yo soy de Ciudad Juárez, ¿no? Esto es puro desierto. Y de repente vivir y estar como, y ver lo inmenso del mar, o sea, como el cambio, para mí era impresionante pensar que había personas que por necesidades específicas tenían que sortear eso, ¿no? Para mí fue súper impactante y ver y acompañar a las madres que se quedaban esperando noticias de sus hijos, para mí fue súper, súper impactante. Y bueno, siempre me ha traído como la acción social, el trabajo. Creo que el evangelio no tiene sentido si no se vuelve una realidad, ¿no? Si no construimos reino de a de veras. Entonces, pues nada, la vida, Dios mismo me fue llevando hacia eso. Y bueno, cuando vuelvo a Ciudad Juárez, yo insisto en querer trabajar como con migrantes. Ya para entonces la crisis migratoria en 2020 pues ya era una crisis bien consolidada en la frontera norte de México. Y bueno, así llego a este trabajo y después pues la vida me pone en la situación de liderar este espacio, ¿no? Entonces, pues, un poquito así, muy resumidamente, pero pues así es como llegué aquí. Entonces, ¿siempre has sido católica? ¿Te transmitieron la fe desde niña? ¿O cómo ha sido esa historia con Dios, con la iglesia? Sí, bueno, mi familia es católica, ¿no? Entonces, de alguna manera, aprendí siempre y crecí en la iglesia, ¿no? Muchas personas de mi comunidad para mí son, pues, como mis tíos, mis familiares, pues, porque ahí ha sido la vida. Entonces, sí, la vida de amistad con Dios es algo que he aprendido de mi familia, particularmente de mi mamá, pero pues a lo largo del tiempo he tenido como algunas preguntas y he buscado cosas y justamente como esas inquietudes y esas búsquedas de saber qué me pide Dios, qué más puedo dar, ¿no? Diría San Ignacio, pues me han llevado como a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Muy, sí, muy habilidosa para estar buscando por todos lados. Y bueno, pues realmente la fe me llevó a estas experiencias de misión, a buscar incluso acompañamiento vocacional, ¿no? Particularmente, hubo un tiempo que estuve en una congregación religiosa ¿Y en esa cuál? ciudad, con las religiosas de Jesús María, que son justamente una congregación ignaciana. Eh, Órale, ahí en Juárez, ¿o en sí, dónde te fuiste? no, estuve en la Ciudad de México y en Cuba. ¿Y qué dijiste? No, quiero estar afuera. Sí, 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 sí. Eh, fue un tema complejo, ¿no? Cuando la fe se te pone como que esos momentos difíciles. Pero nada, después de salir, pues me di cuenta que pues nada, que sí era fuera, ¿no? Totalmente. Y bueno, sin embargo, he querido como continuar, ¿no? Una de las preguntas que yo me hacía en ese momento caótico de la decisión era, ¿y entonces qué fue todo esto que yo sentía anteriormente, ¿no? Como el llamado que Dios hacía. Y nada, me di cuenta que el llamado continuaba, pero que necesitaba buscar otros espacios, ¿no? Otros lugares en donde construir reino. Y bueno, eh, así se ha dado como lo que hoy es Ale, hoy por hoy. El llamado continuaba, sigue continuando. Sí, Ajá. ajá. ¿Qué obstáculos, qué problemas te has encontrado en tu vida personal, Ale, que han puesto verdaderamente tu fe a prueba o si has dudado alguna vez de seguir ese camino de la fe?
Sí, ay, mira, compartiría dos que son como los más recientes y uno ha sido, que obviamente está muy ligado como a mi trabajo. Eh, ay, de hecho me conmueve. Pero uno es como, yo miraba como, bueno, nada, de ir como a misa y de estar presente en la iglesia y bueno, sigo activa con grupos y formaciones, pero a mí me dolía mucho mmm, como escuchar como de nuestra propia iglesia, de nosotros mismos, como esta falta como de compromiso social, ¿no? Eh, yo entiendo que es algo a lo que yo he sido llamada y que pues todos estamos llamados a diferentes cosas, ¿no? Pero en aquel momento recuerdo que me dolió mucho como descubrir que como iglesia estábamos como más centrados en ritos, en situaciones como más de eventos grandes y se nos olvidaban los pobres, ¿no? La gente que sufre, la gente vulnerable. Y me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me dolía como ver que los pequeños esfuerzos de otra parte de la iglesia, porque siempre hay personas generando el bien, pues a veces eran como muy pequeños, ¿no? Y que ya sabes que el mal y la violencia siempre son como muy estruendosos y el bien al contrario es como súper silencioso, súper chiquito desde lo pequeño. Entonces eso, creo que me dolió mucho como descubrir que como iglesia nos falta caminar hacia encarnar al Dios, ¿no? Que nos habita cada uno dentro. O sea, eso. Y por otro lado, bueno, pues escuchar tantas historias de violencia, de abusos, de dolor de las personas en situación de migración, ha sido como un momento de crisis muy particular para mí, porque es muy doloroso ver que el mundo esté tan quebrado, ¿no? Que esté tan roto, que exista como tanta violencia, eh, estas acciones como de xenofobia, de discriminación, sin conocer como el contexto, la necesidad, la, la vulnerabilidad, la fe y la esperanza de las personas que migran, ¿no? Eh, Hace cerca de 2 meses hubo un incendio aquí en Juárez, en un espacio, ¿no? Y fue pues, mundialmente escuchado. Y acompañar a las víctimas de este incendio, a las familias, a los hijos de las personas que murieron, ¿no? Eh, pues sí, fue un momento muy crítico descubrir que nuestro pecado y el pecado estructural afecta y daña a personas, ¿no? A familias, a sueños, a personas que aman, que tienen esperanzas. O sea, no es solamente como los números, eh, sino que eso fue como muy doloroso y ha sido complicado para mí salir de ello, como de comprender que también ante este mundo roto, pues también hay como esperanza, que Dios sigue acompañando a la gente, que Dios está presente, que a través de mí, ¿no? Del trabajo de las personas como yo buscan hacer el bien, pues también Dios está presente. Pero eso ha sido como un reto, eh, vivir el Evangelio en medio de tanto dolor, ¿no? Pero entonces Dios viene a rescatarte siempre y a darte esa esperanza de seguir avanzando. Sí, porque, una cosa que, por ejemplo, yo he intentado resignificar en este tiempo como tan crítico y tan doloroso, ha sido como descubrir que Dios se encarna en lo pequeño, en lo humilde, en lo sencillo, en lo que no hace ruido, ni es estrafalario, ni es eh, no sé, como visualmente deslumbrante, ¿no? Sino que en lo profundo, en lo chiquito, Dios va actuando, ¿no? Y descubrir también como el empeño y la fe de mis compañeros que trabajan día a día con las personas, la propia fe de las personas que acompaño, ¿no? Que aún en medio de tanto dolor y en medio de tanta injusticia, eh, Dios sigue siendo el centro y la fuerza que les permite confiar como para llegar
más allá, para movilizarse, para buscar como un mejor futuro para sus propias familias, ¿no? O sea, sería impresionante si te das cuenta que las personas migrantes realmente migran por amor, sea cual sea como el objetivo, ya sea un mejor trabajo, ya sea huir de la violencia, huir de una catástrofe natural, ¿no? Si dialogas con la gente, de verdad te das cuenta que el motor es el amor por su familia, por darles alimentos, estudios a sus hijos, por reconstruir una casa, por salvar la vida, ¿no? Es que el centro es el amor. Y cuando ves eso y cuando tocas eso con las personas, es inevitable no poder decir, es que Dios está vivo y está presente aquí en medio, ¿no? Es el Dios que habita esa persona, que migra y que hoy me enseña que Dios sigue creando eso, que Dios es creador, ¿no? Y que sigue creando amor y que sigue creando cosas como con bondad. Entonces, eso, Dios siempre sale al rescate. A veces le pido que se apure un poquito más, que no sea tan tardado, pero sí, siempre llega. Ale, te tengo que preguntar qué pasó verdaderamente en el incendio, porque, claro, los medios de comunicación pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Tenían cerrado el albergue porque ya era hora de que estuviera cerrado? ¿O alguien no tenía las llaves para abrir? Sí, ay, mira, fue una situación terrible que muestra cómo es las condiciones de migración y las políticas migratorias, ¿no? Porque hay que decir que esto también es eso, parte del pecado estructural, eso es. Pero mira, ese día lo que sucede es que el gobierno de la municipalidad de Juárez dice, no queremos ver más migrantes en las calles, estamos cansados de verlos en las calles, y lo que hace es como una limpia social, y la gente que estaba trabajando en los cruceros las toman, las detienen y algunos los meten en este espacio. Había otras personas y es común que este espacio. Una cosa que me parece que es súper importante que sepamos es que este no era un albergue, este era un espacio de detención para migrantes. Es decir, quien no gubernamental. Sí, quien no tiene documentos para estar en México, aunque según la ley no es un delito, en México son tratados como delincuentes. Entonces son llevados a estos espacios de detención. Por eso se ve cerrado como el espacio. Sé que también ha circulado mucho un video y que mucha gente llegó a ver ese video. Bueno, pues la gente estaba detenida detrás de rejas, como si fuera una cárcel. Entonces, ese es el estado normal de ese espacio. Nosotros visitamos ese espacio cada semana. Y bueno, ¿qué sucede? Lo que nos comparten los testimonios de las personas sobrevivientes es que a unas personas no se les dio de comer ese día y no se les estaba dando agua. Entonces, principalmente los hombres se molestaron y empezaron a generar riñas, ¿no? Y a exigir que se les diera alimentación. Y claro que lo que imperaba en ese momento pues era un ambiente de molestia. Habían sido detenidos injustamente, no se les había brindado alimentos, no se les estaba brindando agua. Las condiciones de estar en la estancia migratoria eran terribles, no era un espacio digno. Y bueno, lo que nos comparten algunos de los hombres sobrevivientes es que efectivamente ellos, varias personas que estaban detenidas en la celda de hombres, lo que deciden es hacer como una especie de manifestación. Y bueno, en su mente prender fuego era la solución para que los escucharan, ¿no? Era como una especie de protesta. Pero lo que sucedió es que la autoridad decidió no abrirles ante la situación del fuego ya fuera de control, argumentando que las llaves no las tenían, que se habían perdido, lo cual pues resulta sumamente confuso, porque justo siempre hay un guardia en este espacio que vigila a estas personas y es el responsable de las llaves.
El punto es que la autoridad dice que no tienen las llaves y no les pueden abrir. Y pues nada, según el relato de las mujeres que sobrevivieron, que estaban en otro espacio, en otra celda, pues como cerca de una hora después empiezan a sacar los cuerpos de los compañeros, ¿no? Ningún hombre, nos cuentan, ningún hombre salió por su propio pie. Todos estaban sumamente afectados en su salud. Algunos ya habían fallecido. Y bueno, esa situación dejó pues 40 muertos en total, con la negligencia, ¿no?, de la autoridad, porque eso fue lo que sucedió, un tema de negligencia y de no respeto y como de no asumir las responsabilidades de salvaguarda que tienen por ley estas personas. Y pues nada, eso deja claro cómo impera, ¿no?, como la falta de respeto y de amor por la vida de los otros. Cómo vamos deshumanizando a los otros solo por una condición, porque el ser migrante pues es una condición temporal, ¿no? Sea cual sea el motivo, pues no es una carga que deberíamos de llevar todos, ¿no? Vale, pero ya la población está cansada de los migrantes, ¿no? Paran el tráfico, hacen mucho tiempo en las líneas, causan violencia, total de que las personas pues ya están hartas, ¿no? Entonces ya pues van varios meses, ¿no?, de la presencia de migrantes, de este flujo, ¿no?, en la ciudad. Y la gente misma de aquí del Paso, que no le afecta nada, pero se queja, ¿no? ¿Por qué ser tolerantes con los migrantes? Después de que, bueno, por ejemplo, aquí están cruzando ilegalmente y todo el desorden social que pueda haber. Bueno, creo que una cosa que hay que decir es que sí es real que existe un caos. A ver, eso no hay que negarlo. Sí, para empezar hay que decir que no hay coordinación entre los gobiernos como para atender a esta población. Desde sociedad civil lo que hacemos siempre es como insuficiente. Ha llegado muchísima gente, ¿no?, más de la que pudiéramos controlar o atender adecuadamente como para que no afecte. Pero eso creo que es innegable, y que también hay que decir que entre la misma población migrante, pues evidentemente hay personas que deciden optar por delinquir o por ciertas situaciones, ya sea porque lo decidan por opción o porque el mismo sistema y las mismas negligencias y las mismas injusticias los obliguen, por ejemplo, a tener que delinquir para poder sobrevivir, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. Yo entiendo que es un tema muy complejo, y que incluso nosotros que vivimos todos los días y que analizamos profesionalmente este fenómeno, pues a veces la realidad nos sobrepasa y ni siquiera podemos como comprenderlo, ¿no? Sin embargo, creo que una cosa que es bien importante es que hemos generalizado que todos los migrantes son criminales. Y hay que reconocer como sociedad y como católicos que incluso lo hacemos, que decimos que un migrante es una persona que es delincuente, que es un criminal, que ha entrado de manera regular, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso de criminalización nos autoriza, por así llamarlo, a poder decir, bueno, entonces hay que despreciarlo, entonces no hay que escucharle, entonces no merecen nuestra atención, entonces lo que ellos son molestos. Entonces creo que eso es algo que tendríamos que cambiar y que tendríamos que trabajar como sociedad. Nos va a llevar muchísimos años poder como mirar con misericordia a estas personas. Lamentablemente esto nos va a tocar muchísimo, pero yo espero que sea posible, ¿no? Como poder mirar a la gente como con toda su dignidad y poder descubrir y darnos la oportunidad también de reconocer cuáles son las historias. Yo he escuchado muchas críticas, tanto en el Juárez como en El Paso, de personas que dicen, pero es que cómo esa señora se atreve a traer a su hijo y cruzar el río con su hijo de 4 años.
claro, para nosotros en esta normalidad que implica nuestra vida, para nosotros es anormal y es incluso, no sé, nos parece como impensable poder hacer eso. Pero entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que sucede en países como Guatemala, como El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, que la gente decide, en Haití, por ejemplo, que la gente decide ante una situación de qué magnitud tendría que ser la situación que viven en sus países de origen, como para que ellos sea mejor migrar por 5, 7, 10 países incluso, y poder llegar como a buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Creo que nos quedamos en el discurso de lo que hoy nos molesta, e insisto, claro que es complicado, es molesto. Sin embargo, se nos olvida como ser más humanos ir más allá y preguntarnos qué es lo que sucede en los países de origen para que la gente decida hacer esto. Y la realidad es que las historias son sumamente dolorosas, sumamente dolorosas. Escuchar que en sus países son perseguidos por el mismo gobierno, que en sus países sus casas fueron desalojados de sus propias casas por el crimen organizado, por las maras, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya no pueden trabajar porque los están vigilando, porque se quieren robar a sus hijos las personas del crimen organizado y ellos que deciden pues huir junto con sus hijos para salvarlos y que no entren a esa vida de pecado, ¿no? Entonces, el tema de la comida, ¿no? Para una familia, para un par de padres jóvenes que tienen 3 hijos pequeños y que dicen, pues es que he hecho todo lo que he podido, me he movido cuanto he podido dentro de El Salvador, dentro de Guatemala, pero no hay trabajo. Las personas de Venezuela, ¿no? Yo soy profesionista y soy médico, maestro, etcétera, porque llegan muchos profesionistas de Venezuela y nos dicen, pero no hay trabajo y por mi trabajo de un mes me pagan $5 al mes. Eh, entonces, ese tipo de cosas que nos falta, creo que informarnos para sensibilizarnos y si pudiéramos tener como acceso a las historias reales de estas personas, a qué los mueve, creo que cambiaría nuestra perspectiva. Por supuesto que no generalizo y hay otras historias de personas que deciden migrar solo porque sí, pero también creo que esto es responsabilidad y como efectos de un sistema consumista que nos exige una mejor vida, que nos exige, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo, pero creo que ¿qué nos toca hacer? Abrir el corazón, informarnos mejor, porque eso nos permitirá, como abriendo la mente, nos permitirá abrir el corazón y comprender a estas personas, ¿no? Y bueno, creo que eso, pero lamentablemente no veo soluciones inmediatas que nos permitan cambiar el panorama de la migración en nuestras ciudades, ¿no? Ahorita mencionaste que mucha gente es perseguida por el mismo gobierno. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es que hay países en donde hay un gobierno de alguna tendencia política, los izquierdistas, derechistas, etcétera. Todo esto existe en todos lados, ¿no? Sin embargo, hay ciertos gobiernos en América Latina, por ejemplo, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, particularmente, donde si yo soy contrario políticamente a las ideas y las propuestas del partido político que está en poder en este momento, evidentemente voy a ser perseguido. Y, por ejemplo, en Cuba, en donde he estado y que me ha tocado acompañar a las personas que luchan por la no violencia, que luchan en Cuba por tener libertad de expresión, por poder conseguir y tener acceso a propiedad privada, etcétera, etcétera, pues son detenidos y son encarcelados, torturados. Esto pasa en nuestro mundo hoy en día y nos falta conocer eso, ¿no? Que simplemente incluso por tener una religión en particular, en Nicaragua muchas, con el nuevo gobierno que es de izquierda, muchas congregaciones religiosas fueron expulsadas de Nicaragua porque las congregaciones religiosas lo que hacen pues es apoyar al pueblo, ¿no? A la gente que anda a pie. Entonces, creo que nos falta como comprender que en nuestra América Latina
la opresión es el pan de cada día para muchas personas, ¿no? Y no solo de gobierno, sino también la opresión que implica un sistema capitalista como este, ¿no? En el que la gente es pagada y abusada laboralmente y mal pagada. Alguna mujer guatemalteca que ni siquiera hablaba español alguna vez llegó aquí y con su niña de 3 años, súper chiquitita, fue un tema poder atenderla a ella por el tema del lenguaje, pero lo que ella nos decía es que yo en el campo gano 20 quetzales al mes. 20 quetzales al mes. Recuerdo que ¿Cuánto es en pesos, Ale? En aquel momento hicimos el cambio y eran como $3. Y es como, pues claro, ese tipo de opresión donde no tengo acceso a nada, pues por supuesto que hace que la gente se mueva. ¿Quién va a dejar y va a permitir que sus hijos mueran de hambre? Nadie, nadie. Entonces, ese tipo de cosas creo que es como lo que nos falta tocar a la gente, ¿no? Estar con ellos. Pero yo entiendo, también entiendo que es muy difícil y que ya en estas circunstancias de la crisis migratoria, muchas personas migrantes llegan como sin nada de esperanza, sin nada de confianza en el otro, violentos, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que decirlo también, esa violencia y esa inseguridad y ese descontento con el otro, sea quien sea, pues es causa, es un efecto de cómo los hemos segregado socialmente, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Entonces, tristemente es un círculo vicioso. Y una vez escuchaba de un compañero que trabaja también en estos temas de migración, que decía, es que el migrante es profeta. El migrante es profeta porque nos anuncia lo que está mal en la vida hoy en día. Lo que está mal en la humanidad, el migrante lo anuncia. La corrupción, la violencia, el secuestro, la tortura, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Denuncia lo que está mal. Y tan es profeta que también con su vida y con su movilidad y con su migración, el migrante nos dice que hay esperanza en una vida mejor. Y eso es lo que hace un profeta, señalar lo que está mal y anunciar que Dios vendrá. Pues eso es lo que hace un migrante, ¿no? Al migrar, salir de su casa en espera de que Dios provea, en espera de que Dios lo acompañe y le dé como mejores oportunidades de vida. Y nada, pues la migración es una herida que nos muestra que el mundo está roto, ¿no? Eso. Me vino a la mente que mucha gente critica a los migrantes de que dicen, ay, es que están viviendo en pobreza extrema, pero muchos se ponen sus moños, ¿no? Para la comida y para cositas así, que bueno, a mí no me ha tocado conocer que sean así, ¿verdad? Pero ¿por qué dice eso la gente? Sí, sí es verdad. Creo que en algunos casos es verdad y a nosotros mismos nos ha tocado como en la situación de decir, lo sentimos, es lo único que tenemos para dar, ¿no? Hay que decir, volvemos, no se puede generalizar. Entonces, en algunos casos sí nos ha sucedido. Y claro, te pone en jaque como recibir como respuesta un no, ¿no? Pero una cosa que hemos aprendido y que lo dialogábamos con mis compañeros en algún momento es como... ¿por qué los migrantes, por qué las personas que no tienen acceso a bienes, por qué las personas vulnerables no tendrían derecho también a decidir qué les gusta y qué no? Es decir, que ser migrantes los obliga a que tengan que aguantarse con lo que llegue. Es decir, cambiamos la pregunta, ¿no? Y realmente dices, pues no, como cualquier ser humano, si no me gustan las espinacas, pues le voy a hacer el fuchi a las espinacas, ¿no? Entonces también, eso creo que nos ha ayudado. Para nosotros también fue un reto, lo comparto, porque decíamos, oye, pero es que es lo único que tenemos. Bueno, porque ellos no tendrían también el derecho, como todo ser humano, a tener libertad de elección, a tener gustos particulares, a tener preferencias particulares. ¿Qué? ¿El hecho de que estén migrando les quita esa capacidad, esa dignidad? No, la respuesta es no. Entonces, creo que más bien ahí nos toca a nosotros aprender, ¿no? Que todos somos libres y que todos tenemos preferencias diferentes y que nada impide que ellos también las tengan, ¿no?
Y también decir, pues ellos están acostumbrados a otra dieta. Es como el mexicano que siempre va a otros lados del mundo y nada, ¿a poco no pides aunque sea salsa tabasco en algún otro lugar del mundo? ¿No? Entonces, pues es eso, es el tema también de las costumbres, de la cultura, y que hay que decir que el alimento, pues es lo que nos remonta a casa, ¿no? Entonces, es lo que nos da identidad. Eh, ¿Cuántas veces no volvemos a nuestra casa materna por comida? Porque más que alimentarnos nos genera como seguridad y certezas, ¿no? Como esta onda ya más psicológica de la alimentación. Bueno, pues porque ellos no quisieran comer lo que han comido toda su vida en otro país, ¿no? También eso Wow. es un tema complejo. Wow. Sí, sí, sí. La dignidad ante todo. Oye, Ale, ¿y qué otros testimonios te han tocado así fuertemente que dices, tengo que seguir trabajando por esto? Ay, había una mujer de El Salvador, vamos a llamarla Karen. Y Karen llega a la oficina de Ciudad Juárez y nos dice que necesita ayuda psicológica y ayuda con una denuncia. Hablando con Karen, nos cuenta que ella vivía con su hija en un pueblo y que al pueblo llegaron gente de las maras y lo que hicieron fue despojarla de su casa. En la trifulca le disparan y ella tiene una bala en su pierna, no recuerdo ahora qué pierna. Total, que ante el miedo toma a su hija de 5 años y empiezan a huir. Llega al sur de México, se da cuenta que ahí hay mucho caos, decide seguir avanzando y se establece en Saltillo, Coahuila, en México. Ahí empieza su regularización para tener papeles en México, por fin consigue un trabajo, su chiquita va al kinder y bueno, la vida empieza a estar bien. Ella vivía en una zona como, pues claro, ya rentada por sí misma porque ya tenía trabajo, pero pues ella dice, ¿no? Pues no era una zona segura, era un espacio pues para lo que me alcanzaba. Saliendo del trabajo, un día, ella está en proceso de tener, de recibir el refugio en México, ¿no? Que es protección internacional. Y en ese tiempo, un día sale del trabajo y agentes estatales la secuestran y la suben a su camioneta. Policía mexicana. Eran varios hombres y después de amenazarla y de amedrentarla y de darle como una vuelta, ella no sabe decir en dónde porque estaba tapada. Estas personas deciden abusar de ella sexualmente. Todos y cada uno de los policías que estaban al frente. Después la dejan abandonada, después de unas horas ella dice que recupera el conocimiento, vuelve a su casa, toma a su hija y se viene a Ciudad Juárez con la intención de cruzar hacia Estados Unidos porque teme por su vida estando en México. Es decir, ya temía por su vida en su país de origen, llega a México y otra vez es abusada y es violentada. Aquí me toca acompañarla en el tema de la denuncia, brindamos algunos temas como de asistencia humanitaria para su hija, medicamentos, etcétera. Y bueno, afortunadamente logramos hacer contacto con una organización de Estados Unidos que por el alto nivel de vulnerabilidad y porque de verdad su vida corría peligro, pues porque había sido víctima justo del gobierno mexicano a través de la policía, pues se va con su hermana que vivía en Florida. Y bueno, desde Florida de repente me manda mensajes, ¿no? Fue muy triste acompañar a esta mujer, como ver las historias repetidas de dolor, ver incluso cómo esta historia de dolor había afectado a su hija, que estaba súper chiquita, pero entendía lo que pasaba, ¿no? Ver que cada vez que esta mujer miraba a una persona uniformada aquí, se descontrolaba, ¿no? Se descontrolaba. Creo que ha sido la historia que más me ha marcado. Creo que es una historia de muchísimo dolor, pero también ver cómo
está Karen, antes de irse, y pudimos ponerla como en un espacio seguro, ¿no? Y antes de irse me dejó un detallito como de, licenciada, muchas gracias por su acompañamiento. Voy a cruzar y voy a verme con mi hermana. Una vez que cruza con su hermana, como, muchas gracias, ya estoy con mi hermana, ya pudimos encontrarnos, etcétera, ¿no? O sea, como ver como la capacidad de agradecimiento de las personas, en especial de ella, a mí me hace creer y me hace sentir y reafirmar que Dios me necesita aquí, ¿no? Y que para que Alejandra sea Alejandra completamente, pues ella necesita también estar en este espacio y acompañar a estas personas, ¿no? Nada, me refuerza que Dios me ha invitado a esto, a acompañar estas historias de dolor. Entonces, pues nada, creo que es un don poder hacer esto, es un regalo de la vida. Sí, es demasiado triste. Yo también, bueno, he platicado, ¿no? Con algunas migrantes y efectivamente también la policía en Ciudad Juárez, o sea, han sido víctimas. Me tocó platicar con unas ecuatorianas, decían, la policía nos robó el celular, nos lo quitó, y luego la gente nos secuestró allí en una casa en Juárez, y luego le hablaban a la familia para pedir, vienen para una vida mejor, ¿no? Porque no tienen dinero y la gente extorsionando a la pobre familia. Sí. Es demasiado y qué impotencia que sean las autoridades, ¿no? También estas que abusan de los migrantes. Entonces, ¿qué opinas tú que se puede hacer a nivel gobierno? O sea, ¿qué es lo que les está faltando? Híjole, creo que es un tema, como de esta deshumanización, se ha extendido y tanto y fortalecido que ahora se llaman políticas, ahora son leyes, ¿no? Como estas situaciones. Híjole, yo creo que hay un tema que es necesario, ¿no? Que la atención sea como más humanista, más dignificante. Creo que hay muchos problemas como muy de fondo y muy estructurales, no solo por qué la gente va a Estados Unidos y cuáles son las políticas estadounidenses, ni cuáles son como las políticas y prácticas en México. O sea, creo que es un tema muy complejo, pero creo que dejar de criminalizar a las personas en movilidad y redescubrir y redignificar la dignidad que ya por sí mismos poseen, ¿no? Creo que ese es un tema como súper importante, de sensibilización a las autoridades y a la población en general. Porque es muy triste cómo las autoridades son quienes abusan y cometen estos delitos contra las personas, y no solo contra personas migrantes, ¿no? Tristemente, pero pues al estar en migración hay mayor vulnerabilidad y claro que es más fácil abusar de las personas. Pero también en las personas que atienden en lo diario, en las ventanillas, las personas que toman decisiones, las autoridades que trabajan y les compete como salvaguardar la integridad de los niños. O sea, este tipo de cosas, creo que la sensibilización es el punto número uno, el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona como otro punto súper importante. Y nada, creo que los cambios reales para que esto se pueda dar tienen que empezar sí o sí desde la sociedad civil. Porque lamentablemente hoy por hoy el tema de la migración es una moneda de cambio política. Las políticas migratorias eso son. Entonces es muy complicado eso, sumamente complicado cambiar esa estructura y esa forma de poder. Pero creo que si generamos acciones de encuentro, de sensibilidad, de acompañamiento, de generosidad, ¿no? Con nuestros bienes, con brindar lo que tenemos, también creo que eso puede cambiar. Sí creo que el cambio viene desde abajo, desde lo chiquito. Entonces, desde lo chiquito. Eso. Sí. Como por ejemplo ahorita, ¿qué se puede hacer, Ale? ¿Qué es lo que tú ves que más se necesita? Creo que hay que tener como suficiente habilidad crítica para como sociedad poder
dimensionar qué cosas son un tanto amarillistas y discriminatorias sobre la migración. Porque como tú decías, los medios pueden decir mil cosas y de hecho hay muchos medios que son antimigrantes, pero creo que lo que nos compete, lo que sí podemos hacer, pues ser mucho más analíticos y más críticos sobre por qué se está diciendo esto, será verdad, eh, si tenemos las posibilidades y las capacidades para poder acercarnos a las personas, directa o indirectamente, ¿no? Hay muchas organizaciones civiles que trabajan en apoyo a migrantes, cómo podemos como colaborar, informarnos incluso antes de colaborar para poder saber qué pasa con el fenómeno migratorio. Pensaría que eso es algo que podemos hacer. Y bueno, hay que decir que las personas al ingresar a Estados Unidos, cuando son interceptadas por el CBP, son despojadas de todas sus pertenencias. Entonces, pues nada, hay cosas que son súper necesarias para la supervivencia, ¿no? Como tener calcetines para estas noches frías, tener donde dormir, ser generosos con nuestros alimentos, ¿no? Cuánta comida no tiramos. Entonces, pues eso, pensaría que la generosidad para abrir nuestro corazón, para abrir la mente y poder decir, ¿qué está pasando, no? Como informarnos mejor, pero también ser generosos con nuestros bienes. Y ahí en la organización donde trabajas, Ale, ¿están aceptando voluntarios o qué es lo que más necesitan? Pues existe un programa de voluntariado que justo acaba de empezar hace como un mes, es digamos como cíclico, y sí, de hecho hay personas del Paso que deciden entrarle. Y pues ahí realmente lo que consiste es que regales 2 o mínimo 2 horas de tu semana a un espacio de acogida y que vayas a un albergue, ya sea a compartir tus conocimientos o bien ayudar en la limpieza y en la organización del albergue, ¿no? Hay personas de todo tipo que deciden entrarle a este voluntariado y bueno, eso es algo que podemos ofrecer como a la sociedad que pueden como unirse y trabajar juntos en este tema. Y bueno, en general, pues en Ciudad Juárez hay muchos albergues y siempre hay necesidades como sobre temas de alimentación. Nunca es suficiente el dinero, los recursos que hay. Entonces creo que también esa es otra forma de poder colaborar. En El Paso recientemente con las crisis humanitarias, pues también han abierto algunos espacios, la Iglesia del Sagrado Corazón, que justo son jesuitas, pues también siempre están atendiendo, ¿no? Entonces, acercarnos como a estos puntos que son confiables, porque también hay que tener cuidado, y ver en qué podemos colaborar, ¿no? Entonces, pensaría que es eso. Dale, muchas gracias. Algo que quisieras así decir por último que tengas en tu corazón, que quisieras que todo el mundo escuchara. No, creo que es como una responsabilidad como iglesia, como católicos, plantearnos la realidad que está sufriendo el mundo, ¿no? O sea, no tiene sentido la fe si no se pone en práctica junto al otro, con el otro que me rodea. Y tristemente, en la humanidad hoy por hoy hay muchas personas que están sufriendo, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos como con los brazos cruzados, no nos toca, o sea, de verdad nos toca preguntarnos cómo podemos acompañar al que sufre. Y sí, ciertamente, como dices, como católicos, porque es una responsabilidad pues muy cristiana, porque estas personas, o sea, muchas personas también son bautizadas, ¿no? Entonces son el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo y ver a Cristo en esa persona. Y que solo abriendo poquitos más los ojos, o sea, con mayor libertad, sin menos prejuicios, lo encuentras. Es muy fácil encontrarlo. Entonces, si nos hace falta un encuentro, si seguimos buscando, pues podríamos acercarnos a estas personas porque seguramente nos van a mostrar. Ale, muchísimas gracias. De verdad te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo. Yo sé que ya andan ahí en tu oficina haciendo cosas. Pero muchísimas gracias, la verdad, mucho gusto en conocerte. Gracias por toda tu experiencia compartida, por tus conocimientos. Esperamos esa maestría en migración internacional para que pues sigas
ayudando más, ¿no? Te agradezco ese testimonio, ¿verdad? De que a pesar de todo vives con esa esperanza y aunque sea que no es algo de plazo corto, como tú dijiste, ¿no? Es algo que se va a llevar tiempo, pero gracias por aceptar esa llamada del Señor, ¿verdad? De que seguir trabajando en eso y ser esperanza y ayuda para tantos migrantes y testimonio también que nos ayuda a nosotros a comprender más esta realidad, ¿verdad? Y a poder ayudar, ser más conscientes. Pues sí, sí, ojalá que sí. Y se puede construir de a poquito, pero se puede ir construyendo esto. Es posible, claro que sí. Sí. Dios nos los manda, ¿verdad? Para también nosotros poner en práctica esa fe y esa cristiandad. Pues bueno, pues Ale. muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues nada, cualquier cosa que estamos y un gusto conocerte. Muchas gracias. Igual, Ale. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Saludos a Dios todos. te cuide, Bye. chao. Bueno, gente, pues ya vimos la historia de una persona que trabaja muy, muy de cerca con los migrantes. Espero que ya hayamos aprendido algo de esta realidad, ¿no? Que no nada más nos quedemos con lo que nos marcan ciertos medios de comunicación, ¿no? Mucha gente ve cómo pasan la gente nada más cruzando y dicen, ay, nos están invadiendo, pero no pasan todo lo que esa gente tiene que atravesar, ¿no? ¿Por qué es que han llegado hasta aquí? Todo lo que están sufriendo. Entonces hay que ver siempre toda la realidad, ¿no? Verlo completo. La migración siempre ha existido, nada más que ahora nos toca a nosotros estar presenciando esta época de esta migración que se está presentando en este tiempo, pero todos somos migrantes. Desde un principio estamos migrando, a veces llegamos por masas más grandes, ¿verdad? Pero siempre la migración es algo continuo. Entonces es una realidad, pero cómo abordar a los migrantes, ¿no? Cómo tratarlos. Muy importante, me pareció hermoso cómo lo expresó Ale, de darles esa dignidad que todos tenemos, ¿no? O sea, darles lo mejor, porque simplemente tienen la misma dignidad que nosotros. Entonces, también si quieren ayudar aquí en El Paso, ¿verdad? Como dijo, está la Iglesia del Sagrado Corazón, San Ignacio de Loyola también está aceptando voluntarios, les da refugio a los migrantes, nada más tienen que llamar o ir a estas parroquias y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para qué es lo que pueden hacer para pues dejarles una vida más llevadera. Sigamos construyendo este reino de Dios, que es a lo que hemos sido llamados, ¿verdad? A no quedarnos pasivos, como dice ella, como iglesia, es mucho lo que podemos hacer y es donde se pone en práctica verdaderamente el evangelio, no ser indiferentes a lo que está pasando, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos para el próximo tema. Bye bye.